Hoy es tiempo de hablar con una mujer muy especial. Tiene 36 años, parece mucho más joven, casi una niña. Y una historia fascinante detrás. Nació en Mallorca, a los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar Derecho y es jurista y portavoz de la asociación Hazte Oír, que es una de las acusaciones populares en casos como el de Begoña Gómez y en otros más que salpican a Pedro Sánchez y al PSOE. Bienvenida a Periodista Digital, Nuna Lozano. Muy buenas tardes. Bueno, no he encontrado una biografía tuya en internet. He buscado en Wikipedia, pero una biografía como tal no he visto, solo retazos, solo cosas. Y la imagen que emerge de esos retazos, a pesar de que ahora tienes aspecto de feliz, es de una niña que no siempre fue feliz. Así es, pero la adulta se ha encargado, ¿eh? La adulta se ha encargado. ¿Pero por qué? ¿Tuviste problemas de niña? Sí, yo soy superviviente, insisto mucho con lo de superviviente, de abuso sexual infantil y maltrato infantil, psicológico y físico, y una infancia pues que no es la de... ni siquiera es lo habitual, es diferente. Una infancia compleja, para ponerle un poquito menos de drama, ¿no? Podríamos decir fue muy difícil, pero compleja, que me ha permitido aprender mucho. En el ámbito familiar. Sí. Y superado, terminado y... Todo está bien. Muy bien. O sea que estás bien. Sí. ¿Y cómo está España? Mal. España está mal, Alfonso. Sí. España está mal y tenemos que asumirlo. El otro día, estando aquí conmigo, dijiste, en otro programa, en 24x7, dijiste que Sánchez, su gobierno y el PSOE, es textual, están cada vez más nerviosos. ¿Por qué? ¿En qué se nota? ¿Por qué están cada vez más nerviosos? Es que es así porque además hay elementos objetivos que nos permiten verlo. Hace unos días ya volvimos a hablar de que si quieren reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Van dejando caer cada vez más gotitas y ese interés tan vivo en limitar las acusaciones populares de repente, en que además el interés en acelerar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que el fiscal sea el que instruya los casos, es algo que ya no es que si vemos a Sánchez histérico dando un discurso, como lo hemos visto también recientemente, sino que es una modificación de una ley con un poso muy importante que nos hace ver que quieren parar como puedan todo lo que está pasando. Es un terremoto judicial, es un calvario judicial. Pero el objetivo es que no pueda repetirse que acusaciones, que asociaciones, que grupos como los vuestros, que sé yo, Justicia Europa, Hazte Oír, incluso algún partido político, pueda actuar de acusación en un caso. Es lo que intentan. Es lo que van a querer hacer. ¿Y lo conseguirán o no? No, estaremos delante. No lo van a lograr. Ya. Ya que hemos citado Hazte Oír, ¿cómo te integraste en Hazte Oír? ¿Cómo se integra uno y por qué? Pues es una historia bonita, porque todo empieza... yo estuve en Ferraz manifestándome junto con miles de personas. Frente a la sede del PSOE. Frente a la sede. Lo que Josué y Bertrán llaman la sede puticlub del PSOE. Pues ahí estuve manifestándome durante 60 días. Yo fui por un compromiso porque mi abuelo estuvo amenazado por ETA. Entonces, cuando salta todo el tema de la amnistía, también se hablaba y ha pasado el blanqueamiento absoluto que han hecho del terror que fue ETA. Entonces, el día antes, cuando nos llega a todos, yo creo que nos llegó por WhatsApp, mañana, 3 de noviembre, viernes, nos vamos allí. Y entonces decido, me acuerdo perfectamente que miré hacia arriba y dije, ¿qué haría el abuelo? Entonces, para allá me fui. ¿Era militar tu abuelo? Sí, sí, mi general, como sigo diciéndole yo. Y entonces, cuando yo estoy allí, estoy en Ferraz, mi jefe, el director de campañas de Hazte Oír, Miguel Tomás, al que le agradezco siempre que pusiera el ojo, me leyó por Twitter. Yo fui como una ciudadana individual y me llamaron en enero. Eso fue hace un año. Sí. Un año. En enero. Sí. Empecé en enero de 2024. Y, a raíz de estar allí, me vieron por ahí. Y compensa, te pregunto personalmente, es decir, porque si tengo algún hijo abogado y estás en un despacho, muchas veces es mucho más rentable que estar en un grupo como Hazte Oír, batallando contra gigantes y con muy poca rentabilidad. Bueno, hay pues una esto cosa... no es decir, si eres penalista y defiendes traficantes de droga, te forras. Si eres civilista te forras. A mí cuando me lo preguntan, que alguna vez me lo han dicho, siempre digo, yo me despierto
sabiendo que defiendo algo en lo que creo de verdad. Y me voy a dormir, a lo mejor agotada, y también el equipo tenemos muchas horas de trabajo, muchos, pero todos, no solo el equipo jurídico, todos. O sea, ha sido un año muy intenso. Pero es que lo que hacemos es porque creemos en lo que hacemos, creemos en lo que defendemos, la vida, la familia, la libertad, España. Entonces, eso no hay dinero. No paráis, también mirando en la hemeroteca he visto que hasta acusáis a la ONU de despenalizar la pornografía infantil. Bueno, es que yo recomiendo que se lean el artículo del borrador, que me acuerdo que era el 14 y el 15, si no recuerdo mal. Es un borrador dantesco y son esas pequeñas ventanitas que se van abriendo, que si tú no pones el límite en la primera, después te arrasan por todo. La infancia merece muchísima más atención, tanto lo que hace la ONU como lo que se hace en España. Hay un problema grave de desprotección a la infancia. Este año hemos estado muchísimo, además, con este tema. Hemos estado en Almería, cuando no olvidemos que se hizo la campaña... ¿Era un anuncio o una campaña publicitaria? Era una campaña, en teoría, todavía no sé muy bien, porque tenemos un problema, porque en España se enmarcan temas de violencia contra la infancia dentro de violencia de género, que todo es una barbaridad. Yo creo que no saben realmente lo que están defendiendo o intentando defender. Y era una campaña de Almería en la que se veía a un niño de a lo mejor menos de 10 añitos, si dice no, es agresión. Entonces nosotros en Hazte Oír hicimos una campaña por 2 vías, no, 3 cosas hicimos. Por un lado, una recogida de firmas para presionar, porque es una de las cosas que hacemos, presionar. El sexo con infantes, esa agresión, haya sí, no, efectivamente. O me parece. Entonces, bueno, yo creo que el estupro como figura jurídica, bueno, yo me acuerdo cuando yo estudié Derecho hace 50 años. Pero es que de verdad que lo ponía, si dice no, es agresión. Entonces, claro, me acuerdo cuando estuvimos leyendo... Ni el Ministerio de Igualdad, de verdad. Y estaba financiado por el Ministerio de Igualdad y estaba además patrocinado por el Ayuntamiento de Almería. Entonces hicimos eso, presionar, porque también es clave además eso, que sepan que hay miles de personas que están diciendo hasta aquí hemos llegado. Pero además replicamos el cartel bien hecho. Diga lo que diga, es agresión. Es verdad. Y si no dice nada, también es agresión. También es agresión. Entonces replicamos el cartel con un niño y una niña y lo plantamos en Almería, porque había que remendar ese daño causado. Y además llevamos un camión LED con el cartel bien hecho por toda Almería. Lo hemos vuelto a llevar hace poco. ¿Qué quiere decir LED? El camión con una pantalla, como un camión que va con una pantalla como esto por toda Almería, explicando lo que ha pasado. También lo hemos sacado en Madrid. Hace poco, en el Día Mundial para la Protección de Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, también lo llevamos otra vez a Almería porque no nos olvidamos. Hemos estado en Alcorcón con la infancia también, cuando se promovió un show de libros, algo así como cultural, de drag queens. Hemos estado con lo de la ONU, con el alcalde de Vita, que cantó el tema de una canción, una barbaridad de canción, lo denunciamos porque bajo nuestro punto de vista era absolutamente promover la pederastia. Entonces, la infancia merece mucha más atención y ahí estamos también nosotros. ¿Cuáles son los temas básicos, esenciales, que activan a Hazte Oír? ¿Cuándo se activa Hazte Oír? ¿En qué temas, en qué asuntos? Porque ahora se os vincula muchísimo al tema corrupción del PSOE. Pero estáis en muchos más temas, ¿no? Bueno, es que ahí realmente el tema PSOE es defensa de España, porque cuando tú defiendes España, como el PSOE y España, o sea, si algo es malo para el PSOE es bueno para España, ¿no? Pues entonces ahí es defensa de España. Y además nosotros defendemos la vida, la familia y la libertad. Desde la libertad religiosa, que es la defensa del Valle de los Caídos, la familia, ahí está la infancia, la vida. Hemos sacado este sábado pasado, el día 28, junto a Terra Ignota, hemos estrenado el documental El genocidio silencioso, para contar la realidad del infanticidio que supone el aborto. Entonces, No he visto el documental, ¿nos puede explicar cómo es? Tienes que verlo. ¿Cuánto dura? ¿Dónde se puede ver? Lo podéis ver en YouTube. Está en el YouTube tanto de Hazte Oír como de Terra Ignota. Está libre. ¿Y el título? El genocidio silencioso. Yeah. Es un documental que aborda el drama del infanticidio que supone el aborto desde diferentes prismas. Por un lado tenemos personas que han abortado y cuentan lo que han sentido. Una mujer que iba a abortar
y que gracias al refugio Provida, porque nosotros, Hazte Oír, con Derecho a Vivir, tenemos justo delante del mayor abortorio que hay en España, que es la clínica, bueno, mal llamada clínica, la Dator, que es un abortorio, aquí en Madrid. En la calle del Pensamiento 23 tenemos un local que frente a la cultura de la muerte te ofrece la esperanza de la vida, justo delante. Entonces cuenta una chica que iba a abortar y entró en el refugio y ves al bebé. Está el bebé en el documental. También están expertos. Tenemos a Miguel Ángel Quintana, que explica, una médico ginecóloga que también explica, a Ana Ruiz, por ejemplo, que está en el refugio y te cuenta por qué está y también te cuenta lo que se vive en el refugio salvando a bebés que van a ser asesinados. Es un documental que os invito a verlo a todos, porque lo ves y algo cambia. ¿Qué dura? ¿Cuánto tiempo? 1 horita y poco. Volviendo a los temas que os han hecho últimamente célebres, que es fundamentalmente ha sido la eclosión de la corrupción en el PSOE, o el conocimiento de esa corrupción, porque parece que viene de lejos, viene de hace más de 6 años, y parece que toca prácticamente a casi todo, esencialmente ministerios y gente vinculada al PSOE. ¿Es el principal problema de España en este momento? ¿El PSOE? Sí. La corrupción del PSOE. El PSOE en sí también. No, de verdad. O sea, es que nos olvidamos muy pronto. Tenemos la amnistía, tenemos el blanqueamiento que se ha hecho del terrorismo de ETA. Tenemos que es una organización, el Partido Socialista es una organización que va contra la nación española como concepto. Si pudieran romperla del todo, lo harían, en su beneficio. Y no debemos permitírselo. Es un problema inmediato. Hay otros problemas, pero el problema inmediato es Sánchez y el Partido Socialista. Y aquel que ame a España tiene que entender que no, son antagónicos. ¿Te acuerdas, no? Que hablamos siempre de los protagonistas, los antagonistas. España, PSOE. Ellos tienen una tesis y la han repetido varias veces. Dice, somos el partido que mejor representa a España. Eso lo habrás oído. Sí, también dicen que son democráticos. Sí. PSOE. O sea, relato, cuentos. Son capaces de crear realidades alternativas. El problema es cuando entramos en ellos. Por ejemplo, ellos se han apropiado de esa idea de soy democrático, tú no. Soy patriota, tú no. Mi patria es el socialismo, han llegado a decir. Van cogiendo temas. Bueno, Zapatero dijo el viento, ¿te acuerdas? Mi patria es el viento. Mi patria es, bueno, es que Zapatero, algún viento también le... Pero la cosa es que ellos van cogiendo conceptos y temas y apropiándoselos, de manera que esto ya es mío y tú no puedes entrar aquí. No hay que cederles nunca ni el concepto ni el relato, porque juegan muchísimo con eso. Y hay una cosa que yo siempre digo, si hablan de un tema, hay que mirar por otro lado y darles absolutamente la vuelta. Por ejemplo, Pedro Sánchez nos ha vendido la idea absurda de que es un señor que ha ganado todo, que es resiliente. No ha ganado nada en la vida, no ha ganado elecciones. Entonces, Pedro Sánchez, no debemos caer en ese error de regalarle lo que él quiere. Es un cobarde. Pedro Sánchez es un cobarde, incapaz de quedarse un minuto dando la cara ante las víctimas de la Dana. Pedro Sánchez es un cobarde que cuando hay votaciones clave no se atreve a ir al Congreso. Pedro Sánchez es un cobarde que cuando pudo testificar no lo hizo. Es un señor incapaz de dar la cara porque no tiene palabra. Frente a su resiliencia, que es el cuento chino del PSOE y de los libros y todo, está la realidad. Es un cobarde. Y eso debemos, los que defendemos España, no ceder ni media ante todo ese relato que si unos dicen que es Sánchez o que el PSOE es, que digan lo que quieran, pero nuestro deber es no caer en su trampa. Si tú te tuvieras que definir personalmente, Nuna Lozano, ¿eres de izquierdas, de derechas, socialdemócrata, liberal? Española y feliz. Española y feliz. Las etiquetas son muy aburridas, Alfonso. Las etiquetas, además, siempre lo van a utilizar. Siempre. Te identifiques como te identifiques. Si soy algo, soy española
obviamente de derechas, si podemos entrar en ese concepto clásico, pero en la sociedad actual, incluso más que de derechas o izquierdas, creo que ya deberíamos hablar de libertad y totalitarismos. Entonces, en el mundo actual, yo soy española, soy de derechas, podríamos decir, y amo mi país y lo defenderé, y conservadora. Sí, sí. Y diciendo las cosas que dices y cómo las dices, ¿no te has sentido amenazada alguna vez? ¿No ha habido gente que te haya increpado por la calle? ¿No ha habido un sitio en que entres y te digan cosas? No, la única vez que me sentí así un poquito fue que hubo una manifestación cerca de donde yo vivo y yo, ejerciendo mi libertad, decidí pasear como cada día a mi perro. Yo no me iba a meter en otra calle, yo cada día paseo por ahí a mi perro y aun sabiendo que eran de la ideología contraria, quería seguir como cada día paseando a mi perro. Era un deber. Cuando cedes tu espacio vital, cotidiano, ellos han ganado. Entonces paseé, justamente estaba un periodista por allí, estaba Vito Quiles, le saludé porque nos conocemos. Entonces, claro, me identificaron como aliada de Vito Quiles y se tiraron contra mí, contra mi perro. Entonces uno me dijo facha y yo en lugar de contestar mal le dije con honor. ¿No te sorprendió? Por ejemplo, aunque las elecciones son momentos específicos, ¿no? Y cada una hay que analizarla de una manera. ¿No te sorprendió el resultado de las últimas generales? Sí. Porque la gente, es decir, hubo casi 8 millones de personas que, conscientes de que Sánchez iba a votar lo mismo que Chapote, o que Chapote iba a votar a Sánchez, porque el eslogan era arrasador, que te vote Chapote, consciente de que, a pesar de haber dicho con anterioridad que no pactaría con los proetarras, había pactado, que la gente consciente de que iba a hacer claudicaciones con los separatistas catalanes porque ya las había hecho y que iban en ese camino. Entonces no estaba todavía la corrupción sobre el tapete como está ahora, pero consciente de todas estas cosas, más de 8 millones de españoles, casi porcentaje altísimo del electorado, la tercera parte, votó a favor de Sánchez. ¿No te sorprendió? Un poquito, pero también tenemos que entender la mentalidad de la izquierda, si nos ponemos en esa diferencia izquierda-derecha. Si te fijas, en la derecha sí hay un pensamiento más crítico hacia sus dirigentes. Pablo Casado es un ejemplo, por ejemplo. Sí hay críticas, a veces más, menos, pero sí hay un cierto... Bueno, en los partidos en general hay disciplina. En los partidos sí, pero yo me refiero a la parte... abro el campo en el aspecto más social, ¿vale? Hay un pensamiento más crítico. El PSOE no. El PSOE ejerce en sus votantes, y sus votantes tienen un tipo de pensamiento que en psicología podríamos llamarlo pensamiento masa. Es decir, no cuestionan, sino que simplemente acatan según se mueve la masa y la conducta. Entonces, como la masa dice y hace, yo hago y digo porque no voy a cuestionar. La derecha debe cuidar mucho, además. Debemos seguir teniendo ese pensamiento crítico. Y eso es una cosa fantástica de Hazte Oír, porque nosotros no somos un partido político. Entonces, tenemos esa capacidad de, ok, si esto está mal, me da igual que seas tú o tú o tú, te lo voy a decir. Si tú no estás defendiendo la vida, no estás defendiendo la familia, la libertad, si ejerces una acción que me parece que esté mal, bajo nuestros puntos de vista, lo vamos a decir. Cuidar el pensamiento crítico en la sociedad actual es cuidar la libertad de cada uno de nosotros. Y eso la izquierda no lo tiene. ¿Es Pedro Sánchez el peor presidente de gobierno que ha tenido España? O sea, tú por tu edad no estabas ni en el pensamiento del señor cuando se murió Franco. Es decir, tú... Tengo 36. Por eso, o sea, llevaba, qué sé yo, 20 años, bueno, más de 20 años llevaba Franco. Yo nací en el 88. Pues fíjate, llevaba Franco 13 años muerto y enterrado. Pero sí has visto, con uso de razón, prácticamente todos los presidentes de gobierno español. Prácticamente. ¿Es Sánchez el peor? Sí, pero no podemos olvidarnos de los errores de los anteriores. Hay una cosa que a veces leo y me interesa muchísimo, y es que sin Zapatero no hubiese estado Sánchez. Sí. Entonces, poniéndonos en ese punto de inflexión... Pero Zapatero, desde mi punto de vista, tiene la virtud o el pecado de haber resucitado a los demonios, el de la guerra civil, el del sectarismo. Así es. Y lo hizo conscientemente. Así es, por eso hablo de sí. Es el peor Sánchez en término práctico, pero analizando la historia de España y ese punto de inflexión que marca Zapatero,
la respuesta podría variar. Desde un punto de vista práctico, para mí es Sánchez. Tiene más cara dura, además, que los Pero, demás. y además yo creo que no tiene empatía con el pueblo, no conecta, no hay nada. Pero además, si no, desde el punto de vista a lo largo de la historia de España, el que marca el declive sería Zapatero. Zapatero. Me pones con los dos. Y Sánchez, ¿y cuánto durará? Porque nosotros aquí en País Digital no somos proclives ni a la pesadumbre, ni a la tristeza, ni siquiera a quejarnos, más de protestar que de quejarnos. Pero a veces cuando hablamos, estoy hablando entre nosotros con Peque, con Josué, con Endongo, con todos, con José Pablo, con Eurico, con Rebeca, llegamos a la conclusión de que no lo sacamos de la Moncloa ni con disolvente, ¿eh? Pero esto es lo que ellos quieren que pensemos. Yo insisto mucho con eso. Ellos juegan muchísimo, muchísimo. Son expertos, de verdad. O sea, han llegado a crear conceptos absurdos de la nada. Ahora, por ejemplo, les ha dado por gobierno limpio. Somos un gobierno limpio, lo machaque con ese concepto. Entonces, yo creo, y además lo hemos hablado hace poco amigos, primavera de 2025 puede que, primavera ya casi verano, si la situación sigue siendo como es, yo creo que bueno, sí que si puede hay, haber si le aprietan las tuercas en la justicia, los procesos y también judiciales. a Puigdemont, que Ya. Puigdemont está tensando la cuerda, Ya. que Puigdemont está por allí y por desgracia, porque qué pena, ¿no? Pero no podemos poner como españoles nuestra esperanza Efectivamente, en Puigdemont, ¿eh? qué pena es tener que tener Sí. a ese señor por allí que en el fondo yo creo que va a ser insostenible. Pero tú crees entonces que se lleva por delante a Sánchez y por lo tanto al PSOE toda esta trama de corrupción tentacular, de puticlús, de mordidas, de malversaciones, de apaños, se los lleva por delante, que esto puede con ellos? Mira, ahí está. ¿Tú te acuerdas de la historia? Ay, no me acuerdo cómo se llama la fábula. Que si cada uno cumple con su deber, es decir, las acusaciones populares, cumplimos con nuestro deber de trabajar. La policía, la Guardia Civil, los jueces. Si todo el mundo que está en estos casos cumple con su objetivo deber y diligencia, todo va a ir bien. Si todo el mundo cumple con su objetivo deber y Pero diligencia. si pones un condicional, si todo el mundo, mira, la prensa en concreto. Yo soy muy crítico de mi propia profesión y creo que hay un bajón de estándares tremendo con respecto a lo que fue hace 30 años. En libertad, hay menos libertad ahora que hubo en los años 70. Hay menos autocrítica de la que hubo en los años 70. Hay menos crítica de la que hubo en los años 70. Hay menos cuarto poder del que hubo en los años 70. Hay mucho más pesebrismo que en los años 70. Y te estoy hablando de hace 50 años, ¿eh? Del tardofranquismo casi y sobre todo de los principios de la democracia. Entonces, está muy complicado ganar las batallas. Por ejemplo, tú lo tienes que saber, porque vosotros veis lo que se escribe de vosotros, lo que se dice de vosotros y cómo se os etiqueta. Y cuando tú ves la prensa, te tiene que dar, no digo un retortijón, pero por lo menos, oye... Bueno, a mí me da mucha risa, tengo que decir, ¿eh? Es verdad, es que es verdad, yo me río mucho, porque tú imagínate, nosotros en Hazte Oír trabajamos diferentes campos, como he contado, vida, familia, libertad, España, también tenemos esa parte de manifestaciones, campo jurídico, redes sociales, campañas de presión, hacemos muchas cosas. Entonces, tienen la manía de a veces ponernos la asociación ultra, pero tal cual, no ponen nada. Entonces, yo ya a veces desde mi cuenta personal, lo dije yo creo que el otro día, pero lo utilizo, digo, ultra cumplidores del deber. Porque ya que me dicen ultra, lo dicen tal cual, digo, pues a ver, póngame algo más, porque ya es que a veces tenemos la broma también, porque mi padre era musulmán, entonces era argelino. Claro, dicen, los ultra no sé qué, ultra católicos, y yo digo, madre mía, están más perdidos, pero que te tiene que dar igual, o sea, ultracatólico, pues lo que defiendo, pues también te digo yo, pues sí, lo defiendo muy bien. O sea, no tenemos que pedir perdón por existir y por creer y hacer lo que hacemos. Juegan con eso. Entonces, no. Hablando de las cosas que hacéis, por ejemplo, una de las señas de identidad o de los elementos distintivos, en vuestro caso, son los autobuses. ¿A quién se le ocurrió y qué efecto tiene eso? El primero. Del primero, ahora, ¿quién decide de repente? Oye, porque, es decir, no es una tarea fácil, la mitad de las veces os para la policía municipal,
la tercera parte de las veces os llega algún tipo de sanción porque hacéis no sé qué o entienden que no sé qué, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Quién decide de repente, oye, vamos a sacar un autobús que ponga... En este caso es la Rosa Nostra sí, y la familia y que el se lo capo de vea. dimisión. Yo cuando hemos ido, nosotros en grupo hemos trasladado el plató a Plaza de Castilla porque peregrinaba a los juzgados Begoña Gómez, vimos uno de vuestros autobuses pasar y pasar. Qué bonito, ¿eh? Sí, bueno, llamativo por lo menos. La familia, la Rosa Nostra, ¿eh? Sí. Esto fue en una reunión de equipo, a alguien se le ocurrió, y entonces nos pusimos a trabajar. Y eso compensa, la gente se fija, la gente llega, la gente os apoya. Sí, y además yo invito, además si queréis un día podéis ir, ¿eh? Como si queréis meter a Bertrán en Dongo, me lo llevo. ¿Dentro del autobús? Sí, yo me lo llevo, ¿eh? O sea, vamos, lo aviso al jefe y le digo, a ver, hacemos la ruta, y veréis que la gente aplaude, la gente está contenta. O sea, ha sido muy útil también cuando fue el Congreso del PSOE, para allá que nos llevamos el bus. Se fue para Sevilla, se fueron parte del equipo dentro, hay solamente 4 sitios donde puede ir gente dentro, está preparado para justamente no tener todos los asientos dentro. Y hicimos un reportaje, un vídeo, como el camino del Capobús hacia Sevilla. También ahora cuando sea Badajoz, el 9 de enero que declara el hermano, el Capobús se va para allá. Sí, es muy útil. Y además cumple una función fantástica y es, quieras o no, lo miras y quieras o no, sabes que está hablando de todos los casos de corrupción que envuelven tanto al Partido Socialista como a Pedro. Hablando de los casos, es decir, tenemos por lo menos 4 muy importantes. Uno es el de Begoña, que es la mujer de Sánchez, que está imputada y que aparece como comisionista, como poco como comisionista. Está lo del hermano músico, que también está imputado. En enero declararon, ¿no? Está lo de su brazo derecho, que sería Ábalos y esta gente, y está lo del fiscal. ¿Cuál te parece a ti el que tiene más recorrido, más importancia de todos esos casos? ¿Cuál le afecta más a Sánchez? Depende. Al PSOE le afecta el caso de Ábalos. El caso sí, porque fue secretario de organización Efectivamente. y porque es imposible que siendo secretario de organización del Partido Socialista, que es el número 2 del partido, el que controla todo, nombramientos y todo, no estuviera en la pomada. Hombre, es que no solamente era el ministro, era el secretario de organización, como tú dices, y a nivel personal yo creo que el de la mujer, el de Begoña. Que le toca más. Sí. Ese tipo de cosas de todas formas te afectan en casa. No lo sé, yo nunca he estado con mi mujer procesado por nada, pero me imagino que llegas a casa por la noche y en ese momento que hablas, te entran todas esas dudas que te ocurren en los procesos. ¿Qué dijiste? ¿Por qué escribiste no sé qué? ¿Qué tendrán? Sí se le nota, ¿eh? Está demacrado. Sí. No tiene buena cara Sánchez, ¿eh? Se le nota. Sí, yo creo además que este tema sí le afecta. Se le nota. Bueno, que le afecta, pero lo tremendo es que no le haya hecho caer. En cualquier otro país del mundo hubiera caído. Claro, pero es que ellos llevan años y años copando instituciones, subvenciones a medios que después no se atreven a decir. Porque yo me acuerdo, mira, una de las cosas que yo recuerdo al principio del caso Begoña es que había prensa que no hablaba de nada del tema. Nada, cero. Y ya estábamos en marzo, casi abril, ¿eh? Bueno, en la actualidad, si tú ves la portada del País con regularidad, o por lo menos todos los días, hay muchos días que ignora los casos. No existe. Los casos de corrupción del PSOE no existen. Y bueno, yo recuerdo todavía, porque está muy reciente, cómo titulan que la UCO no encuentra en el teléfono del fiscal, no es que no encuentre, es que ve que han borrado los 4 días de claves. Dice, no hayan pruebas. Oye, no, es que han borrado el teléfono, han borrado las pruebas. Ese juego. Si no hayan pruebas. Pero yo recuerdo, recuerdo además en Twitter un chico mencionó a un periodista, no voy a decir de qué medio, y le dijo, ¿por qué no habláis de esto? Y entonces este periodista le dijo que si tenía algún día avisos de ser algo real, ya hablarían. Y ya se estaba viendo que había algo. Y entonces... Pero yo te decía antes, el que más le afecta personalmente probablemente es lo de su mujer, por la cercanía y porque es muy pringoso. Muy enamorado. Bueno, Eso enamorado dijo. de sí mismo. Eso dijo. Enamorado de sí mismo. La tesis que tienen en Periodista Digital la gente joven es que si finalmente va para adelante Begoña, él dice que no la conoce, que no habló nunca con ella, que es capaz. De Sánchez, personalmente, hablo ya en tono totalmente personal, espero cualquier cosa. Entonces te decía, está ese caso, está el del hermano, que tampoco le puede afectar mucho, el de Ábalos,
políticamente le tiene que afectar, y se ha mojado últimamente en el del fiscal. Pero se moja mal. ¿Por qué? Porque se lía. Se lía. ¿Te acuerdas que hace poco vimos un vídeo? Yo creo que seguro los espectadores lo recuerdan, que incluso en la comunicación no verbal notabas que era una persona absolutamente fuera de sí, hablando del fiscal general del Estado. En ese vídeo hay que escuchar frase a frase, incluso coges la transcripción y te das cuenta que no. El problema que tiene Sánchez es el mismo, es su mayor problema él. No sabe ya por dónde tirar en sentido de comunicación. Pero en la comunicación no controlan, sí es cierto, y en eso estoy de acuerdo contigo, Nunan, que ya no controlan el relato. No, nunca. Hubo un tiempo en que sí. Pero bueno, en los casos jurídicos nunca, ¿eh? No, nunca, dices tú. En los casos no. No, pero no controlan, no saben, o sea, no son capaces ellos de fijar la agenda. Ya pueden inventar lo que quieran. La agencia de la vivienda, no sé cuántos millones para no sé quién, los 100 actos de Franco. ¿Qué te parece, por cierto, los 100 actos de Franco? No hay que darle mayor importancia. Hablemos, por ejemplo, de toda la historia que tiene el PSOE detrás. Habría que empezar a revertir lo que ellos quieren. Donde ellos pongan el foco, hacemos, ok, usted hace esto. Nosotros tenemos planes. O sea que sí, que tenéis el plan de darles memoria histórica también. Memoria histórica. Es para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, imagínate, cuando yo leo esto y yo recuerdo que mi abuelo estuvo amenazado por ETA y que estos señores hablan todavía de Franco como el peor de la historia y son incapaces de hablar de lo que sí que realmente fue el terror de ETA. Bueno, en Mallorca, que fueron los últimos muertos españoles, fueron hace 13 años. Así es, y el Diego, o sea, hace Diego 13 Salvá, o 15 años, no recuerdo exactamente si son 13 o 15, hubo 2 asesinatos, 2 jóvenes. 2 guardias civiles. Dos Diego guardias civiles. Salvá fue como el hermano, era, en paz descanse, de Leticia, una compañera de colegio. Pues fíjate, hace 15 años en Mallorca, y eso consideran que es el pasado lejano. Y que hay que olvidar y sellar heridas. Y la Guerra Civil Española hace más de 80. Pero si es que al final ellos... mira, una de las cosas que decimos a veces, ¿te acuerdas que otro día te menciona Twitter y hoy vuelvo? Es que yo soy muy tuitera, ¿eh? A veces tenemos la broma de que el mayor franquista es Sánchez, porque siempre acude a Franco cuando le vienen dadas. Cuando tiene un problema, es como tú a lo mejor tienes un problema y te vas a rezar o vas y él corre desesperado, ay, que me ayude Franco, y saca algo de Franco, porque no tiene más. Entonces, cuando le vienen dadas, Franco. ¿Y eso funciona o no? Porque a mí me cuesta creer. Es cierto que la sociedad española es una sociedad envejecida, que la pirámide poblacional de muy pocos niños y muchos viejos y cada vez más, y mucha gente mayor de 50 años, pero que hayan vivido la guerra civil no quedan. No, pero ellos han vendido un relato. No queda gente, ni siquiera la posguerra inmediata. Es decir, el que tenga menos de 75 años no vivió la posguerra. No, pero a ellos les da igual, porque ellos te venderán que lo conectan con algo del presente. Al final, cuando hace lo de Franco, es porque sabe que tiene fotos y sabe que entonces van a ir todos los medios a hacer el acto y saldrá él como el gran vencedor, porque lo que necesita es sentirse un vencedor. Como que ha vencido él a Franco. Si es que hay un momento en que yo creo que se ha montado esta película en su cabeza. ¿Te acuerdas que hablaba el Supremo de la ensoñación con lo del Procés? Pues él ha tenido una ensoñación, entonces a lo mejor se cree que va a vencer a Franco. Pero la realidad es que mientras ellos ponen el foco en la memoria histórica en Franco, vamos a hablar de la memoria histórica del PSOE, vamos a hablar de que hubo mucha gente que ha estado sufriendo al Partido Socialista a lo largo de la historia. Y eso también está ahí. Entonces, ¿por qué? Siempre juegan con el foco. Entonces, no, vamos a hacerlo al revés. Van a intentar prohibírnoslo. Van a amenazarnos con sanciones, y hablamos de eso. Aquí tenemos el plan de sacar un programa, por lo menos semanal, con hechos concretos de toda esa etapa. Fantástico. De esta etapa durísima y que merecía la pena dejar atrás. Pero si se empeñan en memoria histórica, vamos a sacar los datos. Y yo estoy seguro que tomarán medidas contra nosotros. Eso sería una buenísima noticia. Sí, pero cuando... Pero piénsalo, fríamente. Hay que pensarlo fríamente. Al espectador hay que hacerle ver que una mala noticia, si eres astuto, la convertirás a tu favor. No hay que darles nunca la batalla como ganada. Jamás.
¿Y se puede regenerar esto? Me refiero, tú eres muy joven, pero se ha producido un proceso, iba a decir yo, de atontamiento, de agilipollamiento de la sociedad española, que no es exclusivo de España, se ha producido en todo el mundo. Uno ve lo que ha pasado en las universidades norteamericanas, uno ve lo que ocurre en Europa, entonces no puede ser que se atonte tanto una sociedad, pierda el oremus, que pierda el sentido de los valores, que no sepa bien qué está bien y qué está mal, que deje... ¿Eso se puede revertir? Es decir, ¿podemos volver a tener una sociedad más limpia, más normal, en el sentido estricto del término, más razonable? Algo que me encanta, y es el relativismo moral es uno de los grandes venenos de la sociedad actual. Todo depende. ¿Esto está bien? No, es que depende. Esto es mi opinión. No, hay cosas que están mal. Por ejemplo... Es que ahora todo es relativo. Es decir, si hasta el género es relativo, puede ser hombre o mujer según tu voluntad. Pero es que el relativismo moral es un veneno para el cerebro, te atonta, porque te impide darle valor a lo que realmente es. Por ejemplo, en Hazte Oír lo tenemos claro, el aborto es un infanticidio, eso está mal. Entonces, te vienen y te empiezan a hacer unas justificaciones. Después, esto, o sea, la hipersexualización de los menores está mal. Entonces dicen, no, pero es que, pero no hay, pero ni es que ni esca, está mal. Entonces, juegan con esta teoría de, es que depende, es que esto es tu opinión, es que no, el relativismo moral. Luego, ¿te acuerdas que han estado desde, justamente además esto viene de la izquierda, qué casualidad, que no quieren que se estudie tanta humanidades, filosofía? ¿Por qué? Pensamiento crítico. Tampoco historia. Hombre, tampoco, porque si conoces la historia, conoces la realidad, si la estudias bien. Entonces, te quieren sumiso a la gente joven, acrítica, que sea incapaz de pensar, que tenga unas aspiraciones incluso que no son reales, que se crean que todo es bonito y ay, tengo derecho a, y tienes responsabilidades, que ojalá lo hubiese aprendido yo antes, ojo, pero se ha vendido esta historia de tienes derechos, vale, pero tienes responsabilidades. Y es muy bueno entender que tienes responsabilidades porque te lo vas a tomar todo más en serio. ¿Y al final ganaremos o no? Yo quiero pensar que sí. ¿Sabes por qué? Porque no podemos ceder. Y pensar que se puede es lo que te hace activarte. Si piensas que no, no. Y otra cosa muy importante es no pensar contra quién. Sí, vale, está Pedro Sánchez, está Pepito, o sea, luchas contra. Pero ahí te desgastas una barbaridad, porque el luchar contra te impide regenerar energías o incluso motivaciones. Pero si tú dices, lucho por España, lucho por lo que creo, ahí hay agotamiento, pues te cansas porque hay mucho trabajo en el equipo de Hazte Oír. Todo el equipo está, por ejemplo, estas Navidades estamos haciendo servicios mínimos y nos cubrimos, pero lo hacemos con motivación. ¿Por qué? No es porque luche contra, es porque lucho por. ¿Y cuándo? ¿Te atreverías a dar una fecha? ¿Cuándo empezará a lucir el sol? A partir, seguro, yo creo que mediados de 2025. Pero para eso se necesita la gente. Porque sí, las acusaciones populares, todo esto está muy bien. Pero el pueblo, la gente, tiene fuerza, tiene muchísima fuerza. Yo recuerdo cuando yo estuve en Ferraz al principio, me acuerdo hablar con amigos y yo les decía, si todos nos sintiéramos un poquito soldaditos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué capacidad de acción y de rango de acción tengo para defender mi nación? ¿Qué puedo hacer? Dices soldaditos. ¿Tu abuelo, que era general, qué decía de los soldados? Ay, mi abuelo, su frase, ay, es que me emociona porque siempre me decía, nena, soldadito español no se moja, aunque chorree. Entonces yo muchas veces, bueno, desde que fui a Ferraz no hay día que o sea, lo tengo siempre presente. Muchísimas gracias, Nuna Lozano, soldadito español no se moja, aunque chorree.